Baisha pampa, eisha papinda, puina, anayu, mahina, bueno, mañana de venían de programa. Ven de programa en que se va a tirar vagina, que adorado, hermano, pero. Y aquí no, Pastor Emilio Vázquez, a Peña de Aguinua, Bey, Pastor Sergio Nivey, Reime Mañana, Tapuin, Guasupe, a Evagina, en todos los grupos de WhatsApp. Ya tu Jamaisha, ya Gendú, a Yamumara, a Yamumarandú, Boca, a adorado, hermano, pero. Edición número 705, primera de Corintios, Yahamashuahina, capítulo, segunda de Corintios, capítulo 8, verso 4, te donde otro mire que ya este máquina, huyegue, entero, vete a ver, que me jare ya pusaka, vegina, mensajito y fuera, oja, ojina, hago más niña, debe, ya ahí, cojina, uña de hija y tireña, de, sabe, más 595-985. 162-975 y en línea personal a este aún lleguen de este a ver la pizza esperamos más pesañas y nada coña de viajó de por 7 a pato Sergio ya poñan de video y fuera allí que en ese YouTube ya revisar ya topa ya acá ya estudiar Caadija Torah estudio bíblico en guaraní Caadija Torah es muy o si no Caadija Torah ya listo tu si no se iba a maguare pequeño más CFV Emilio Vázquez a UPB ya tu directo de ñatoimo de Facebook ya y que mo ahí YouTube pesa para tenemos no estaba ya página pues estrelló topa hoy bueno y me YouTube y me Facebook a WhatsApp o parupiate radio WhatsApp vive ca hija tora a este imagina na pepe Telegram bate que ya ese na Robadín Alejo Robadín Mozambique ñembo epureina o parpiete o Telegram ya soy caro a veces ahí también se acuerda yo Mozambique en silencio bueno y me a ver tu Messenger lo están WhatsApp y para torcerio ahí Messenger en WhatsApp se oye mi miel lo está en WhatsApp o no sé hoy por Messenger me llamo WhatsApp hoy comparteo oigo la yo medio de comunicaciones fuera en redes sociales veo bueno hoy estemos ya de paiteo como la ñime como para la ñime ya de me falta ya excelente esa iteina ya de oración, ayuno, vigilia, ya de consejería, ya de orientación a capacitación a los líderes o pastores, hermanos, hermanas que están iniciando esta nueva etapa en esta enseñanza, ya de coñan de grupo Inyección de Esperanza. Pero hago que se saraina y mi PM, pero y que se no puede venir contactando ese día. Ahí se profundiza más la exégesis hebrea, sí. Sí, hay más estudios. En algunos grupos, algunos que otros estudian, pero usted ve por andú, usted ve participar, usted vende capture, rescuavi de duda, usted ve exponer, nambrena, usted ve ya estudiar, usted ve ya profundizar, usted ve ya hipocata al último sumo la escritura. Inyección de Esperanza era ese grupo. UPB sí, ahí lo que se está estudiando el Evangelio de Marcos. Sí, señor, así mismo es. Justamente jueves o si no, viernes lo repetidas a repetidas la estudio. Si es que me aún interesa hija estudiar sobre en 10 UPP grupo pese a avisarme. Bueno, hay otra cosa. Nos invitemos, a ver, ya clara, invitemos la. Y las preguntas que hablando yo relacionadas con ese hermano la de a veces como y sí hoy por ahora según ese problema a veces coñan de ya toca a ver con programa peja ona se vende más y más preguntas upean de van a ser upear ya responder más uno en privado o si no a tu la grupo para responder más upear ya no se ve más a la programa porque si no ya jata otro lado más otros temas muy chiquitos. Entonces la ojo jabe el año tema año de versículo fuera de ave o programa ve ya solucionado. Jalan darle ahí no hablan de opiniones, o sea, hablan de preguntas, es porque ya respondemos de curíamos otro lado allá. Ya porque ya tú sí tienes ya piata pues.
una respuesta lleva a otra pregunta, ve, pues ya, a su vez, vea, pues, paren de la, hoy cosa, a ver, ni que tú ya responde, pues, no juega ya de tema, ya, ya zeta, pues, tema varios, vemos y qué tal, y es articulado si ese programa. Bueno, no, algo que no estoy leyendo allá, sino, por eso yo he aclarado hoy, tal pregunta, yo ya pongo, dame la respuesta de tal pregunta. O sea, en privado ya ponse al toque responder, es más, bueno, envía para el tema, pese llamada, pues. Bueno, eso nomás. Así que, aparte hoy PM Guri, si quieren saber más de esas leyes, cuál es vigente, otro cañandé, esa guay ley vigo ñandé, esa vio para la, algo importante allí, cuaja, bueno, ya estudia mina, o qué. Entonces esa cata me vengo a tomar esta decisión. Bueno, pues ya pues anajanio, si le parece a ustedes que no tienen que hacer eso, no sé cómo van a vivir en santidad. Porque sea esa cata BM, van a encontrar que aún en las leyes civiles se violaron un viejo preso. Eh, así que, bueno, Baigo a Bella de Coina, verso mm, ojalá que todos fuésemos así, pedir con mucho ruego para ayudar, cosa que muy poco ya lo hacen. Inclusive si se les pide ayuda a alguno, ya no responde con gozo. Otros te ignoran. Guatalmina se nota de min de va a ir koji vice peisalo y tan se amba y a potas. Oigo sincero por nada, hermano, bueno, tranquilo. Pero sí, a veces, versículos 4 y 5, eso viene del Trella. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Vaya a explicarme, güey. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Pero lo estaba comentando. De ayudarnos entre los santos. Y ande upea la ñande. Justamente cueje hoy preguntas inaugurivo cuando y que la programa es muy importante allá. Las cuestiones de ayuda, hermano. Upango ñandengo a veces no pero nada ayudamos ahí porque ahí se religión pero ahí se doctrina otras cosas predicables pero la ayuda es pasar la mano al necesitado. Ese no el padre en ningún momento donde ir es mañana que en la religión guarda donde ayudan en un ni que ayudarte. Si a mí me pasan la mano y bueno, no comparte conmigo lo que yo predico, bueno, la bendición, igual ahorita sube cuera o cumplir este mandamiento de pasar la mano al que necesita. Hoy no hay cote, ajá, se areco, pero no compartirse ni él a predicar. Pico sea esta, no, ya llegan de arecona, mi amor, porque ese es aparte, hermano. Ese es aparte, ese es una obra que hacemos por amor al prójimo. Algunos ahí, no, la amor al prójimo ya pues cumplir pama donde ellos esos auxilios ahí para mí. De ya hojan vaya alguno. Ni botado, ahora escojo, la elando de cuella. Y yo pues llegué a un miserable. Pero hablan de amor al prójimo. Entonces, amar al prójimo es eso. O sea, ama solamente a tu correligionario, ama solamente a tu pariente, ama solamente a lo que creen como vos crees la Biblia o lo que son de tu misma religión. Prójimo. Hoy ya estudiaron la mapa, la próxima y guapa, y esta vez me ya toca pues pete. Pasar las manos, hermano. Ahora, el hecho de que share había otra cosa, otro haisha, andero había otro haisha, bueno, pues aparte. Pero donde hemos asado en la mano, hacemos asado en la mano, donde hay teita, hay teita. A tu si te iba, allí ya potó yo, es un poco ahorita al todopoderoso. Ahora la ñan de hierro, ya para con el padre, pues ya solucionado. ¿Qué viene la tema? Yo por eso siempre, llego a veces andar escoy, a veces andar escoy a ponerse a avisar. A la arecona y negai. Haciendo por anduicho, de con va religión, de con va iglesia, guamay con de pastor. Amén, amén, pega la icatúa, pega la arecuaña, o joma. A veces
Ordenación yo vale algunos ni bueno y lo vea. Ella hay vea. Sin importar la religión. En ese punto. Por eso no más importante. Nos rogaron con mucha insistencia que les concediéramos el favor de participar en la ayuda para los consagrados. En este caso, la ayuda que Pablo estaba recolectando la ofrenda y cuera o lo que sea necesario era para los creyentes en el Mesías. Acá me están preguntando, no, no, de ir vio, si algo más adelante es para Jerusalén, era este hermano. ¿En dónde era? Llegó a Leti, parte, o a Pepi con de ir y la más penguana, sí, a los santos e India, vaya. Pero era para Jerusalén el tema. Wasai crisis y dificultades en a Pablo Ñe por o propiciaba y colecta que nació de los mismos corintios. Acuerdo me la idea vos cuando y Sanambí la idea en otras congregaciones allá en Macedonia, en Galacia, bueno, lo estamos pero escuela que yo muñe por la idea cuando ya pues va a beber. A padre Pablo Gurio escribió que bueno los hermanos ya cuenan, va ese pico mi otro roga así oreo participan, más veo eh, oye, una oportunidad y que yo ayudas a malo y con a ver, guatamina, guatamina con corazón con aizaguasa. Pesa conciencia. Me mira esa oportunidad te ayuda a mí alguien, ve. Ya de oración, ve. Ya de oración, ve. Para ya lloré viuda. Padre, dame oportunidad para que yo pueda ayudar al que necesita. Shemo me metes a mí. Yo. Te la de oración. Tremendo, Pero sí, se trataba de una coleta para llevar a los hermanos necesitados en ese tiempo en Jerusalén. Pero ese hermano que dio la MS, una ME, ¿por qué yo querer entrar demasiado acá en cuestiones de lío, si es diezmo, si es primicia, si es, acá Pablo no dice nada de eso, porque, bueno, pues, hermano, sé en ningún momento, esta vez y cosa, el diezmo, si vos querés dar, vas a dar. Si quieres dar ofrenda, vas a dar. Si quieres dar los dos, están de poringo a ver de obligar a ver. Ahora, ese para ayuda a la congregación, para hacer la o bebe la y upumío y pagar la gasto. Pero también está la ayuda a los necesitados. Donde pico era seguridad me ema la se diezmo, seguridad me ema la se ofrenda muy te iglesia, vete de libre. Si vos tenés ahí, ¿por qué no le ayudás a alguien? Sí, es cierto, está bien, tenés razón, el diezmo y la ofrenda. Eso que se juntan las congregaciones, de eso se puede ayudar también a la viuda. Pues yo vengo y ya jatan la jecope, pues. A la viuda, a los pobres, a los necesitados, bueno, hago pesana hoy. Pero el momento eso es allá como género de droga, veja de eres con un bebé. Eres tapico subete, una iglesia, bebé, se me ema vila se diezmo con anda de como haya, según ya me ema tal iglesia ese diezmo se ofrendas a un bebé. Así tenés, da. Y cuando ponamos, siempre que se sabe de eso, quiénes son los que necesitan. Ahora, el que maneja, ahí sí ya es otra cosa. Pero manejar la diezmo, la ofrenda mía ya es cuestión de ellos, cómo se manejan, ahí sí ya. Pero en lo personal, está bien, o imponado, segunda ahí de. Bueno, así que tú ahí, acá preguntan. Si yo, antes de dar mi diezmo, mi ofrenda, puedo usar de eso para ayudar a Pepe, sí, otra cosa. Pues ver si otra cosa. Jaupeila enviarme en la de congregación, pues sí. ¿Por qué no? Ahí sí, pues ve a entenderme mi ema. Claro, donde eres coti, no sé yo, si es tu diezmo, tu ofrenda, no sé, ¿qué preparaste vos?
Justo hubo alguien nos o falta pujar el pirado, güerupan gané la nota, la prueba, todo, bueno, en ese caso, si no vas a poder decirle, no, mina, también era él la muite congregación, Pepe, anga la tesorero, fuera, anga, pues hago el cotema. Entonces, claro, captúreme, porque para upea vengo, congregación, hoy puruta, hoy upea nave, y para ayudarle a lo que necesitan. Eso sí, se puede, hermano. Sé cuántas veces algunos hermanos me dijo, claramente me dijo, pastor, pegan porque tal cosa, pegan de maya lo ayuda a matar. Bueno, después, amén, aleluya. Excelente, hermano. Está bien, muy bien hecho, hermano. Así que, bueno, ese es mi, sé como pastor allá, sé, no sé problema. No sé cómo se maneja, por eso dije, también depende también cómo. Pero lo bíblico bíblico era hubo alguien no mina hasta entregan a él ese diezmo ofrenda anga mo beja pija coge satan muy para corresponder la o tocata bandera al jona pepe anga ni mun que están cuando diga tuyo güey. Y si tenés ahí de ese podés dar sí y catu anda por ahí anda chiqui porque es para eso. Bueno, bueno pues ya aclaramos y ya vamos a entrar en esto. Acá el tema es los hermanos colaboraron. Ahí, pero Pablo en síntesis no está hablando lo de diezmos y fue ofrenda Pablo coge y bueno, Pablo no está diciendo sí o sí te diezma para que no entres en lío. Si querés diezmar para ayudar, hácelo. Aunque Pablo no dice ahí. Pero si tu diezmo, vos querés diezmar libremente, nadie te obligó. Tampoco está prohibido allá. Pero ella posee, ella pota. Oímos, va. Si no, porque Pepe será allí más otro, y quieta ya hasta otro tema, porque acá era de colaborar con los santos, con los necesitados. Ahora, los necesitados de hoy, aunque no sea de tu religión, aunque sea persona que no comparte conmigo la fe, Andere, acá voy a responder esta pregunta. Porque a mí me dijeron que son mundanos y nosotros tenemos que priorizar. Bueno, pero ese hermano querido, a vos te dijeron así. Pero es una necesidad. Andere y cuapona y te constas allá. Y no es de tu religión. Andere co preparado guriera jamás ya. Ne me baitemo aingo supe parten gore meta. Peamos la y catua colaborando de doña. Me pego tocar pea sea la ne pujane puirami. Yo no te estoy diciendo me baite supe. Pues tampoco por eso te pueden chillar, me imagino, allá en la congregación, porque el bien se hace sin mirar a quién, sin llevar en cuenta. Ahora, eso de priorizar primero a los hermanos de la fe, hay que ver el caso también, en qué caso. ¿En qué caso? Mucho ereco, upeaminte la erecuan de porimo, aija, justo tener un chiqui. Ahí la hermano de la fe, así hoy cotein. Hay cote ve con otro. Entonces, con el hermano de la fe, ese es otra cosa. Ese es otro tema. A nivel mezclar pati. A ver, voy a tratar de responder este. Pero no entendía. ¿Por qué algunos prohíben de ayudar a los que no son de la fe? Y inclusive ellos reciben también ofrendas de los que no son de la fe. Para no entendía. A ni que dime las ella de congregación, cuando ella de religión, ella mundano, ni que di. Pero me, entonces pues ella era su europea. No sé, acá no sé cómo es tu congregación, pero sí, igual pueden recibir también ellos la ofrenda o diezmo de los que no congregan. ¿Sí? En este caso sí, ese no está prohibido. Si alguien viene y te dice, bueno, a colaboración de congregación, día. En congregación, anda en religión, no, 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 ese. El tema está que eso, pues, de que tú ya rasui, no es por el problema. Pero donde tú puedes a ni que ayudar a su pecuera, donde ella rasui cuera. O sea, queda mal, pues, eso. O sea, no concuerda. No concuerda. Hay una falta de ética y de moral ya, y ya, va a ser donde
la hubo la mundo guan de ayuda tajande la mundo pobre de ayuda muy. Cuidado con eso, ñan de religioso exagerado y tema a veces por lo menos. Ay, si se necesita, se necesita. Ah, te conté, hermano. Ah, la pe cuai vinde más peña en bareita. Tu si te imba, en la icote, alguien guasan de la mano. Taja, es religión, veo. Ese es aparte con el Padre. Ahora lo que uno cree, lo que uno con su credo y su lo que cree, ya, vaya, eso ya es otra cosa. Y para eso está la congregación donde se estudia, donde se analiza. Con la tecoteendo de qué religión se va. Bueno, hay algunos que 11 mi marañan de tema hoy allá. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Y la diezmo, que otros se ofrendan ante que esto y aquello. Bueno, eso ya es otro, ese es un tema muy aparte, pero no está prohibido dar. No está prohibido que vos MS, ¿no? Pero el tema es que nadie te puede obligar. Bareteve, con amenaza, con maldiciones de acá, Arilaneme. Bueno. Pues eso es un tema muy quisquilloso ahí la época la diezmo si no la ofrenda mía ya no están pero horquilla vende yo puedo vivir la eh, y puntualmente y algunos pues, pero ya algunos exageran pues. Cuidado con eso. Bueno, saliendo un poquito de eso sí ya pega y la pega peoña mujer ahí güey. Hasta superaron lo que esperábamos, pues se dieron primeramente ellos mismos al maestro y a nosotros por la voluntad de Yahweh. Mm. Esta perroga pe participa jamás pe libre oportunidad pe putu jamás mi hermano creyente de Jerusalén pe guave. Ja, ore sorprende pe pasa paiteo ve porque anda ellos ahí pe la pe güere comiante la pe o si no pena este veo ir a pe ni entregar al todopoderoso. Cuando alguien se entrega al todopoderoso, da con gozo, o sea, da con alegría. Jaupea oye multiplicado y bola. Hombre, es ande obligatoriamente veo o si así ahí na no rendiría y o pues un vacío ni amarga allá muy bien me coque ande gusto y la mía mi situación pero a veces y no vengo antes que me el hoy cote a ver mejor peñe propasa porque pena es peñe entrega al todopoderoso pega la gusto vea guatamina sea y es a mí ahora le hemos rogado a Tito que ya que él comenzó termine de hacer la colecta entre ustedes. Y a ver, no, era que Pablo el que promovió, porque al final, bueno, pero Tito no, Pablo no promueve por carta. Leí también para Pablo leía. Ya analizando Eva lo hermano, dentro de la narración de los sucesos, en el lugar de los hechos. Eva la leía. Pablo está narrando, Pablo está hablando, y bueno, había Tito. Hendieng peñe punu guri ha ego homa na ame ko anga ho peñe punu ha termina hendieng anio putare ita pecu are anio putamba ebe ya por lo menos Tito ya tenía que traer la ofrenda a un pueblo. Allá que lo cu esta Tito indígena vea bueno pues ya po paite pona ya pen batu paite pona pen batu ya pen entregata su vez allá ego otro hermano digul anda allí cuai hasta ahora se está tema de más quién fue el otro hermano con que pero sí con, lo que está diciendo ahí bueno. Ahora le hemos rogado a Tito que ya que él comenzó, termine de hacer la colecta entre ustedes. Aniguen a Tito de Yutio para en la colecta. Vean de buenas las ideas, bebé. Y esa mi reina Valera, bebé, pega bien la cosa, le 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente, sí, ah, y luego a nosotros por la voluntad se inamen. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta hora de gracia. Gracia de bendición. En ese sentido, allá. Vaya esa la palabra gracia siempre en qué contexto está. Vaya a explicar más, normal. Eh, sí,
Tito se fue como, entonces algo con confianza, oye yo, pues. Y más otro hermano por la duda, pues no las Tito de Goúja. A Pablo recomendado y ya, tranquilo, no hay ni un céntimo, ni un peso, ni un dólar, ni un guaraní, ni un shekel de las ofrendas. Así que ya puta huella ya. Bueno, eh, a ver, qué confianza lo de Pablo en Tito, ya que posiblemente él tenía que traer las ofrendas. Y qué tentación habrá sido. Bueno, pero si, hermano o hermana, si uno no va a ser tentación, cuando vos no tenés esa mala idea, ese amor a la riqueza, o si vos no perseguís esas cosas materiales, vos no de no humo, ay, yo la tentación, más todavía, estos eran temerosos. Ah, plata, papi, hoy están dejando, amo, ay, de por un, no hay ningún, amo, ay, temeroso del Altísimo, o sea, hombre santo, ¿verdad? No, no creo que haya sido una tentación. Oye, pota, ahora hasta la ofrenda a otros lados, ¿ve? No convenimos ahí hoy. Eh, Hay testimonio de que en alguna congregación, cuando se rindió cuenta, hubo faltantes de otros problemas. Y tuvieron que renunciar a los tesoreros porque al final sobre ellos cayó la culpa. Ah, qué pea. Qué bárbaro, pea, con administración, pea, cosas quisquillosas. O sea. Esto es muy delicado. O sea. Ah, ojalá la plata por lo menos a tesorero. Sí, afuera. Ah, sí, pero que, ¿cómo ya, él lo dijo, Pepe, cómo se más investigado, mía, cómo se, la que estoy ahí la, ya, dame más, hay que aclarar las cosas. Oh, y un pe ahí se, oh, y la, ay, ay, ay. No estamos hablando de Timoteo, mía, algo así, no ya como hay, pero en estos tiempos, oh, y la, claro, para algunos hermanos quizás fue tentación, a lo mejor voy purura, mongo voy a hacer hija justo y con la rendición de cuentas, anda, sabes, yo no me animo a juzgarse. Sí, tengo testimonio de... Tengo testimonio... estos son testimonios fuertes. No voy a decir la congregación, ni quiénes son. Pero era otro caso porque ellos anotaban cuánto entraba la... Voy por aquí la X, la congregación, vaya. ¿Cuánto anota? Entre dos, entre dos llegué. Ahora, jajico y las cuentas. Ahora, ya siempre que oye, recaudar, veamos, bueno, nada me. Vea, lo Ikea, vea, oye, güeruja, pero había sido, ¿se acuerda? O anotar. A lo agarrando, pillar y la cosa no taja. A pedir con la rendición de cuenta. Acuerda, me en cuenta de que a la pinta tu chitingo, falta la. Va, estoy con la. Bueno, entonces se hizo una reunión. Y acuerda, ya por la. Porque ellos son los tesoreros. Y tienen que ser sinceros, negativos y moquini. Ahí con la son uno. Pero ellos tenían todas pruebas. Cuánto entró, tenía todo registrado, anotado. Y faltó dinero. O sea, ya pillamos y lo cobre. Una hija de escuela. Eso es real. A mí me consta. Hmm. En este caso, a ver si cuando anota bien va a ver, no creo, porque eso todo se anota. Qué tremendo será. Pero bueno, así está la cosa hoy. Eh, Eso no se hace. Es robar. Sí, 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 sí. Eso es una forma de robar también. Bueno, hasta bueno, a comentarios y YouTube, o sea, esto ya son más que usted tiene que tratarlo en su... Bueno, sí, hay, sí, hermano querido, si hay robo y si se constata de que, oye, la plata,
Se le está estafando a los hermanos, se le está traicionando a los hermanos, la buena voluntad, la confianza. Y bueno, eso es motivo de denuncia. Sencillo, pero como prueba, ahí es vota. Se tiene que solucionar, pues, es un delito, güey. Yo para ese consejo, es un delito. Hasta ahí le puedo decir, pues ya no realmente se ve. Y eso a mí, eh, bueno, ya que ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en diligencia para todo, y en su amor hacia nosotros, abunden también en esta obra de misericordia. Bueno, Pablo escribiendo entonces, ya que ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento. O sea, prosperar en todo ese hermano. Primero me he capacitado de esta manera. Entonces, sí, en el 8 dijo que él no, este está en el 7, pero 8 sí, un consejo nomás que él. Cuando yo fui, no le estaba obligando a nadie. 7 veces, y por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pea, entero va, vende valete y ve prospera, pero pea ven a ver prospera mía y vea con bendición y ve, pea portas con los santos. Hasta mi corintio medio ocho pulendo la que será y ve allá. Hasta cuando pues ya la, te cojo imagina belleza. Te valor y eso, pero él no le está obligando, porque ahí en el 8 dice, no hablo como quien manda y bimbe. Solo quiero mencionar la prontitud de otro y darle la oportunidad de demostrar la sinceridad de su amor. Entonces, otro puede ver, vende viña adelantas, pamo. Hacemos ahí, hoy coco a situación, oye, cuál la pena recoger amor al prójimo ahí, a mí me gusta chamba. Porque ellos fueron los primeros que, espera con promocionar, güey, vea. Cuando ya pues. Arecoti idea, hambre, y ella pone colecta general de toda la congregación de la asamblea. Ya acá mi hermano me pone a sufrir, pea muala, torecoy, y la pea muala, bueno, hoy cola, noticia, oye, la carta, hoy palo y está colaborar yo, cuando ya pues, cuál la idea me, güey, pea de bueno. Mío tacañito, tacañistis, yo putistis, ya, gracias, bueno, no es un mandamiento con lo cual Pablo les obliga, sino un pedido para que también tengan oportunidad de participar en este apoyo y así también puedan demostrar el amor a los hermanos de Jerusalén, ¿ya? Concienciándoles de que el Mesías, siendo pobre, le dio a ellos, ¿qué cosa? Riquezas espirituales y la salvación. El Mesías dio todo, toda su vida, también por los corintios. Va cierto ahí. Porque saben el favor que nos hizo nuestro maestro Yahoshua, el Mashiach. Que siendo rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que por su pobreza llegaran ustedes a ser ricos. A ver, recibí paité. El Mesías goya po paité. No era rico, no tenía él riqueza material o pililimba, oro ni plata, pero de su pobreza le dio una riqueza extraordinaria. La educación espiritual, la enseñanza y la salvación. Apago penero piti PM ahí los corintios, tienen que aprender esa de ahí. Y hasta hoy, hasta nosotros. Caigo un budo aleta. ¿Cuánto habrá costado? Moitaico precio a la sangre del Mesías, a la salvación. Hay ayuda jamás, alguien que tenga ver esa patea, pa, donde ella salvación. Qué bárbaro. Bueno, ya frena, ya puta, a ver, versículo 9, ya puta. Excelente. Oye, tema pizza, ya me ya pupiño en envía poco estudiar a guajera vagina acá, atorado hermano, cuera, ya yo ya está y yo topata con era muy, shalom, bendiciones, hasta mañana, mante.